Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal. Espero te guste este video, te recomiendo que te lo veas completamente. Mientras estaba grabando este video, se filtró que oficialmente la temporada empieza el 14 de noviembre. Muchos me decían de que no, que iba a empezar en diciembre, pero no, sí, oficialmente se ha filtrado que es el 14 de noviembre. Así que seguramente Warzone Mobile termina la temporada el 11, o se actualiza antes, o se actualiza completamente el mero 11, o el 12, o el 13 a más tardar. Pero en fin, el 14 de noviembre empieza la primera temporada de Black Ops 6 de Warzone Mobile y Warzone. Así que atentos, cualquier cosa, pues ahí les estaré informando, pero esto ya es oficial, se ha filtrado, así que te dejo completamente con el video y disfrútalo, claro que sí. Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video nuevo de Warzone Mobile con toda la integración de Black Ops 6. En pantalla tenés obviamente Black Ops 6, pero vamos a hablar a detalle de esto rápidamente, así que te recomiendo que des tu poderoso like, suscriba a muerte, que es lo más importante. Vamos a hablar exactamente de la fecha ya considerablemente y no hay información detallada de Black Ops 6 con Warzone Mobile, así que vamos a darle. Primero que nada, y lo más importante, porque lo tengo que comentar, como ustedes saben, pues hace no mucho en la Connex, Noah fue el que nos dio toda la información detallada acerca de lo que estaría llegando completamente para Warzone Mobile. Estamos hablando del nuevo movimiento, las nuevas integraciones que estaban trabajando. Esto que estábamos viendo era básicamente, en pocas palabras, la Developer Build o la, mejor dicho, pues test de desarrolladores de Warzone Mobile con todas las mecánicas de Black Ops 6. O sea, esto es gameplay oficial del nuevo Warzone Mobile con lo nuevo de Black Ops 6 integrado al 100%. Pues debías estar notando porque básicamente tiene la PDW, que es un arma de Black Ops 6. Tenemos ya la parte de la inclinación de Black Ops 6 y algunos movimientos e incluso las miras en algunas armas de Black Ops 6. Ok, vamos a hacer énfasis en ello porque vamos a hablar de esto a detalle. ¿Cuándo llega esta actualización del nuevo Warzone Mobile con Black Ops 6? Bueno, Noah nos comentaba de que iba a llegar mucho antes de la primera temporada. No todas las integraciones, pero sí la mayoría. En teoría deberían de estar llegando todas las integraciones que vamos a comentar en este video, que ya se han publicado oficialmente en lo que es el blog oficial de Call of Duty. Estas integraciones, además del movimiento, traerían todas las nuevas armas, perks, además del sistema de tácticas, también letales, entre otras cositas más. O sea, básicamente algo diferente a lo que estamos acostumbrados en Warzone Mobile. Como ustedes saben, con el cambio generacional, perdón, del Black Ops 6, relativamente hablando. Recuerden, no solo es movimiento lo que le van a meter a la actualización de Warzone Mobile. Va a traer muchas cosas e incluso algunas cosas nuevas relevantes. E incluso Azrael, un creador de contenido, se tomó el trabajo de hacer imágenes in-game renderizadas de cómo podría terminar siendo Warzone Mobile después de la actualización de Black Ops 6. Entonces, ¿cuándo se lanzaría esta actualización? Antes de la temporada 1 y como comenta Noah, es en noviembre. Y todo apunta que será básicamente entre la primera y segunda semana, como les había comentado, el 11 de noviembre se debería estar actualizando, a más tardar creo que el 11 de noviembre según las fechas de lo que es actualmente pues Warzone Mobile con todo lo de Black Ops 6. Ahora, haciendo énfasis en ello, que mucha gente yo sé que me lo va a estar pidiendo y demás, pues aquí tenemos algo de lo que se pueden dar la idea de todo lo que va a llegar a Warzone Mobile con una actualización a lo que va a ser Black Ops 6. Ok, primero que nada vamos a tener un sistema de prestigio, 10 prestigios, prestigio maestro, más de 1000 niveles, ya para que ustedes lo sepan, si has jugado algún Call of Duty antiguo, sabrás que llegas a un nivel máximo, el nivel máximo va a ser nivel 55, prestigias, te reinician completamente lo que sería tu nivel, te van a dar una ficha en la cual vos puedes utilizar para desbloquearla permanente, así cuando pases de prestigio siempre vas a tener ese aditamento, arma, perk o lo que guste a tu manera, en fin. Bueno, hablando de detalle, vamos a resumir esto rápidamente. Este es el prestigio 1, aquí están todos los prestigios. Prestigio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el 9 y el 10. Esos son los 10 prestigios y luego cuando llegas al prestigio 10 te da la oportunidad de prestigiar al maestro. Luego del prestigio maestro se añaden más de 1000 niveles y más recompensas gratuitas. Para los que pregunten, esta es la materia oscura. Estas son, mejor dicho, los nuevos emblemas cuando sacas el sistema de maestría, el sistema de tarjetas de visita que también se va a añadir a Warzone Mobile. Ahora, esto es lo que yo les estaba diciendo. Sistema de bloqueo de niveles y el sistema de prestigio. Cuando llegas al nivel máximo podés prestigiar. Y aquí está el nivel máximo. El nivel máximo será el nivel 55, el cual se desbloquea la ASVAL. Primer nivel de prestigio, yo honestamente utilizaría la ficha en la ASVAL para tenerla desbloqueada permanentemente sin que te afecte lo del prestigio. Bueno, como ustedes ya lo habían logrado saber, aquí tenemos el sistema de perks que también se va a añadir a Black Ops 6, el sistema de wildcards, que es mejor dicho
el nuevo sistema que tendremos, las nuevas rachas que también se añadirán a lo que es Warzone Mobile, el nuevo sistema de letales y tácticas, las nuevas armas que son un total de 33 nuevas armas que se estarían añadiendo a Warzone Mobile con el nuevo sistema de Black Ops 6. Esta es una de las primeras recompensas y pequeñas preview del Prestigio 1 que también se añadirá a Warzone Mobile, en la cual te consigue el Prestigio 1, una skin oficialmente, y aquí están todos los prestigios: el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Cada prestigio tendrá su recompensa. Cada vez que llegues a un prestigio nuevo te van a dar recompensas. Aquí puedes ver las recompensas del prestigio 1 y aquí te da lo que es, mejor dicho, la ficha de desbloqueo permanente cuando pasas de prestigio, para que la utilices en lo que no quieras que se reinicie al 100%. Por ejemplo, si vos reinicias prestigio, básicamente todo lo que bloqueaste hasta nivel 50 ya no lo tenés. Pero utilizando esa ficha, por ejemplo, me voy a la Asval, que se desbloquea hasta el nivel 55. Utilizo la ficha, pum, la Asval ya la puedes utilizar cuando quieras, aunque pases de prestigio siempre. Entonces, cada ficha te da algo que quieras utilizar permanentemente a pesar de pasar de prestigio. Entonces, no te lo va a reiniciar el nivel, porque sí, cada nivel se reinicia. Por ejemplo, llegas a nivel 55, prestigias. ¿Qué sos ahora? Nivel 1, prestigio 1. Llegas a nivel 55, prestigio 1, prestigias. ¿Qué es lo que pasa? Llegas a prestigio 2, nivel 1. Y así sucesivamente hasta llegar al prestigio maestro. Si en dado caso querés estar prestigiando cada rato. Y aquí te sale lo del prestigio. O sea, básicamente de eso sale. Aquí tenés lo que es la ficha de bloqueo permanente, que lo estaba explicando. Y aquí tenemos los 10 prestigios. O sea, y básicamente cuando llegues a nivel 55, prestigio 10, al prestigiar te aparecerá el prestigio maestro. Y luego de entrar a prestigio maestro empezarán nuevas recompensas hasta nivel 1000 o incluso más. Estas son incluso las recompensas del prestigio 1, como pueden visualizar. ¿Habrá más recompensas? Obviamente sí. Aquí tenemos una preview de lo que van a ser básicamente recompensas de los prestigios. Por ejemplo, incluso tenemos a Raúl Menéndez acá, tenemos a la Battery, tenemos a Reznov, entre otras cositas más de lo que son recompensas de prestigio. Y esta es la recompensa del prestigio maestro. Un camuflaje, bueno, no sé si sea el arma o como tal un camuflaje especial para el arma, pero bueno. Y como pueden visualizar, estas son las recompensas o preview de las recompensas de prestigio maestro. Otra cosa, cuando llegas a prestigio maestro se te desbloqueará una sección en la cual vas a tener nivel 100, nivel 200, nivel 300, 400, hasta llegar a nivel 1000, etcétera, con lo que sería el legado de prestigios, en la cual podés utilizar cualquiera de los emblemas a tu gusto de todos los prestigios que ha existido en la historia de Call of Duty como tal. Ya sea prestigio 1, prestigio 2, prestigio 3, prestigio 4, prestigio 5, hasta llegar a prestigio 10. Como puedes visualizar, aquí reconocerás algunos de los prestigios, por ejemplo, el prestigio de Black Ops 2, prestigio de Black Ops 3, prestigio de Black Ops 4, prestigios incluso de Modern Warfare 2, prestigio de Modern Warfare 3, de Cold War, de Vanguard, etc. Básicamente, aquí están todos los prestigios 1 a lo largo de los Call of Duty hasta el día de hoy. Y así pasará. Por ejemplo, nivel 100 tenés los prestigio 1, nivel 200 imagino prestigio 2, y así en 300, 400 hasta llegar al 1000. En el 1000 seguramente tendrás los prestigios maestros y los prestigios 10 de cada Call of Duty que ha habido en la saga, que podés utilizarlo a tu inventario. Aquí lo dice incluso: equipa cualquier icono de prestigio legado 10 o superior. O sea, vos vas a elegir qué prestigio querés utilizar a tu gusto de los emblemas. Me parece perfecto. Bueno, los desafíos de las tarjetas, pues no hablo mucho porque no es demasiado lo que hay que hablar detalladamente. Pero bueno, está bien. Lo que más me importa aquí sería el sistema de camuflaje. Camuflaje de armas, descripción general del sistema. El sistema de camuflaje de armas ha sido renovado en la COP 6 y básicamente no es necesario subir el nivel de las armas, ¿sí? No se va a necesitar subir las armas porque ya vas a ir desbloqueando los camuflajes poco a poco. Entonces, la búsqueda de camuflaje de maestría final para cada arma, materia oscura, nebulosa, abismo, se divide en 3 pasos. Primer paso, camuflajes militares. Estos son los camuflajes militares, lo que estás viendo acá. Por ejemplo, en la M4 son 7 headshots. De los headshots pasas al especial y del especial pasas a la maestría, si no estoy mal. Entonces, aquí lo dice. Se requieren 100 disparos a la cabeza. Los camuflajes militares se deben desbloquear individualmente para cada arma. Por ejemplo, si bloqueas el primer camuflaje militar multijugador Granit para la AM85, se puede equipar en AM85 modo multijugador, pero no hay ninguna otra arma hasta que haya desbloqueado el Granit por separado con esta arma. Perfecto. Camuflajes especiales. Aquí te lo dice. Camuflajes especiales se pueden equipar con cualquier arma. Una vez desbloqueados, los camuflajes especiales son universales y se pueden equipar. Y ya después de los camuflajes especiales pasas a los camuflajes de maestría, en los cuales tendremos el oro, tendremos el poderosísimo diamante, tenemos actualmente el Dark Spine y por último la materia oscura en multijugador. Estos son, bueno, materia oscura, multijugador, y estos serían los de, creo que si no estoy mal, los de zombies
y ya los de Warzone, porque tenemos aquí camuflajes especiales de Warzone, así como camuflajes especiales de zombies, pero los que más nos importa para la gente de Warzone Mobile, mientras no metan los zombies o no digan nada, pues serían los de Warzone y los de multijugador, que estarían perfectos. Bueno, tenemos configuración de miras, para los que pregunten, sí, tenemos estilo de configuración de mira y también se pueden desbloquear, perdón, con desafíos, para que ustedes lo sepan. En pocas palabras, para que ya sepan. Y tendremos un montón de variantes y configuraciones y que tendríamos en las miras, como pasó en Black Ops 2 en su momento, o en otros Call of Duty muy importantes. Luego tendremos la insignia de maestría, que básicamente te sale una insignia a la par de la arma que has completado todos los camuflajes e incluso los desafíos de maestría. Esto se debería estar añadiendo completamente para lo que es el propio, pues, Warzone Mobile. Aquí tenemos algunas que otras rachas que ya sabemos cómo son, entre otras cositas más, como los emblemas y lo que van a hacer, mejor dicho, las chapas cuando eliminas a alguien. Bueno, ha sido un video en el cual pues he informado detalles de todo. O sea, esto es lo que va a estar quedando con la actualización de Warzone Mobile a Black Ops 6. Básicamente, niveles, nuevas armas. Esperamos optimización, configuración y demás, pero seguramente esto tendríamos que verlo en las nuevas notas del parche. Pero haciendo un énfasis. ¿Y qué nuevo mapa estaría llegando? Nuketown remasterizado de Black Ops 1. Sí, el mapa de Nuketown que va a estar llegando a Warzone Mobile sería el remasterizado de Black Ops 1. Es el mismo mapa que tuvimos en Black Ops 1, solo que con mejores gráficos y mejores aditamentos en teoría. Así que vamos a ver qué se cuece. Y vamos a ver si meten alguno que otro mapa nuevo más de Black Ops 6 dentro de Warzone Mobile con la salida de esta actualización. Esta actualización debería estar llegando primeras semanas de noviembre oficialmente. Y también, como lo comentó Noah, esto sería algo muy relevante. Así que vamos a ver qué se cuece. Como ustedes saben, se está probando desde hace mucho tiempo lo que es este movimiento y las nuevas actualizaciones y lo nuevo que tienen que integrar. Y debería de estarse metiendo en la temporada 1 de Warzone Mobile, que debería estar llegando en noviembre, creo que tercera semana, en la temporada 1 o cuarta semana de noviembre, lo que sería actualmente el pase de batalla ya con nuevas cosas incluso o nuevas actualizaciones considerables. Así que estén pendientes porque, como dijo Noah, esto va a llegar antes de la primera temporada 1 de Black Ops 6, Warzone y Warzone Mobile. Se debería estar actualizando Warzone Mobile mucho antes. El 25 de octubre se lanza oficialmente Black Ops 6 y lo que será la actualización de Warzone Mobile se debería salir entre 2 semanas luego de que salga completamente Black Ops 6 y tendríamos Warzone Mobile con Black Ops 6 oficialmente, así como lo he comentado. Como siempre, muchas gracias por tu apoyo, nos veremos en un próximo video del canal. Hasta la próxima. Adiós.